Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Francisco por allá. ¿Bien? Vale, gracias. Bien, hermanos, vamos a estar abriendo la palabra de nuestro Señor ahí en Primera de Juan, capítulo 2, desde los versículos 28 y 29. Y igual quiero, obviamente, plantear una situación antes de empezar con esto. Y es que muchas veces nos preguntamos por qué algunos no permanecen en la fe. Quizás porque nunca han conocido bien al Señor, quizás porque son inconstantes. Bien, pero hoy día quiero que la pregunta que nos planteemos sea aplicada a nosotros. ¿Por qué nosotros permanecemos en la fe? ¿O por qué debiésemos permanecer en la fe? ¿O cuál es la motivación para que permanezcamos un día más, una semana más, un mes, un año, toda la vida junto al Señor? ¿Cuál es esa motivación? Y quiero que hoy día veamos al menos 3 motivaciones para permanecer en Cristo, permanecer en nuestro Dios, que va a ser para que tengamos confianza cuando Él se manifieste, cuando Él venga, también para que no nos alejemos avergonzados de Él, ahí lo vamos a ver en el texto, y la tercera es por el hecho de que hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, vamos a permanecer en Él. Lo vamos a ver en detalle ahora mismo. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículos 28 y 29. Vamos a leer el texto y vamos a orar luego de esto. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Padre Santo, te rogamos que en esta mañana seas tú guiándonos, que sea el Espíritu Santo mostrándonos tu verdad y enseñándonos a andar en tus caminos, Señor, para que nos gocemos, para que estemos seguros en ti, Señor, para que hoy día notemos que nuestra gran fortaleza está en nuestro gran Dios, nuestro gran Salvador, que no nos abandona, Señor, y que es fiel para siempre. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestro pecado, tú nos permites hoy día abrir la palabra, conocerte más y agradarte, Señor, también con eso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto comienza diciendo hoy día, y ahora, hijitos, permaneced en Él. Y si el texto parte diciendo ahora, es porque hay un antes. Lo que se ha venido diciendo en todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2 de Primera de Juan, por supuesto. Partiendo por el hecho de que Dios es luz y que nosotros tenemos que andar en esa luz. Y todo el que proviene de Él tiene que andar en esa luz y no en el pecado. Pero consideramos también el hecho de que hay todavía pecado en nosotros. Pero más grande que ese hecho de pecado es que Jesucristo es fiel, Él es justo y nos perdona nuestros pecados, no solamente en la cruz, sino que también cada vez que vamos a Él, habiendo ya sido perdonados para siempre, y cuando cometemos faltas contra Dios y debilitamos esa relación con Dios, podemos ir ante Él, confesar nuestros pecados y fortalecer esa relación para siempre con Dios. Entonces podemos confesar, pedir perdón y gozarnos en la salvación que permanece ahí para siempre. Porque veíamos que Él es nuestro abogado y que también Él es el pago suficiente, esa palabra propiciación la habíamos visto hace un par de meses, por nuestros pecados. Y ahora, hermanos, ya no vivimos para el pecado, sino que para lo opuesto, para seguir a Dios, para obedecer lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Y si lo amamos, guardamos sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, partamos, hermanos, con el amor. Y el amor también a nuestros hermanos. No el amor al mundo y todo lo que conforma este sistema que rechaza a Dios en el que vivimos día a día, que desprecia la palabra, no ese amor, sino que el amor a lo que Él es y a lo que Él hace también por nosotros. Y todo lo que proviene de Él. Y ya ahora último veíamos el tema de tener cuidado con los engañadores. Ya llevamos un par de semanas viendo ese tema, que aquellos que pueden alejarnos del amor verdadero y nos pueden guiar a una falsa seguridad en Cristo.
siendo que la única y verdadera seguridad que tenemos que tener está en Jesucristo, en Él. Y veíamos la semana pasada que ahora el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Él no nos abandona. Él nos guía para que podamos entender la palabra, para que podamos gozarnos en eso, nos guía en la verdad. Así que concluyendo todo lo anterior, el llamado ahora es a permanecer en Él. Y ahora permanezcan en Él. Le podríamos llamar también perseverar en Dios o en la fe de nuestra salvación. Y que esa fe se note. Que la notes tú. Que otros la noten. Que así como un buen árbol da un buen fruto, así también ustedes puedan llevar buen fruto y mostrar a Dios y mostrar al Padre que nos amó de tal manera, y perseveremos también en mostrar al Hijo que dio su vida por nosotros los pecadores, y perseveremos en el Espíritu Santo que nos permite creer en estas cosas para que tengamos vida eterna, en la obra de Jesús, amarla y arrepentirnos por nuestros pecados. No solamente un evento histórico que pasó, no creemos eso y amamos eso y nos aferramos a eso y perseveramos en eso. Miren, Primera de Juan, capítulo 2, un poquito antes, en el versículo 24, dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo, en Jesucristo, y en el Padre, aquel que lo envió. Y en el versículo 27, ahí un poquito más adelante, dice: pero la unción. Y los que estuvieron la semana pasada, y también con el pastor Manuel, pueden ya saber que esta unción se refiere a la obra del Espíritu Santo. Que esta unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, que estaba referido a los engañadores. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, ¿qué cosa? Permaneced en Él. Ese texto bien lo habíamos visto. Aquellos que no lo vieron, por supuesto, lo pueden repasar por el canal de YouTube, que es algo que no teníamos antes, una bendición, así que aprovechemos eso. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se persevera en Dios? Sí, sabemos que tenemos que permanecer en Él, pero ¿cómo lo hacemos? Permaneciendo en su palabra. Miren, Jesús dice en Juan 8, 31, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que toma tu Biblia, permanece en tu Biblia, léela, métete adentro, viaja en ella, memorízala, hazle preguntas. Yo me imagino a los discípulos de Jesús viajando con Él y iban al lado de Él y le iban haciendo preguntas. Señor, Maestro, ¿qué quiso decir el Señor cuando dijo esto a través del profeta? ¿O qué quiso decir Moisés cuando dijo de parte de Dios esto? ¿O qué va a pasar ahora? ¿Qué significa? No entiendo, explícame. Permanecían ahí hablando con aquel que era la palabra encarnada, Jesucristo. Hagamos eso. Que nuestro tema de conversación sea en torno a eso. ¿Qué quiere decir el Señor acá? ¿De qué está hablando? Veamos, leamos, permanezcamos ahí. Miren, un fiel estudiante es el que estudia y sigue estudiando. Un fiel discípulo de Jesús es el que sigue a Jesús. No solamente estudia, sino que lo sigue y quiere ser como Él. Él es su ejemplo. Y no lo que yo creo que Jesús pudo haber sido, sino que por lo que la palabra de Dios dice que Jesús es. Y todo esto de seguir a Jesús puede resultar en algunas ocasiones difícil, ¿sí? Como permanezcan, pero es complicado, agotador, es frustrante. De hecho, Jesús nos llama a tomar su cruz. Y eso no suena algo divertido, no suena algo cómodo. Qué rico, vamos a tomar la cruz. No, suena algo doloroso. Pero hermanos, tenemos a una familia en la fe, no estamos solos. Una familia que nos acompaña, una iglesia que nos podemos ayudar los unos a los otros. Y lo más importante es que Dios está con nosotros, no estamos solos. Y en Colosenses 1:29, el apóstol Pablo dice: para lo cual también trabajo, luchando
según mis fuerzas, según lo que yo... No, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Si permanezco hoy, si permaneces mañana tú, con Él, no es por las fuerzas con las que luchaste, sino que por sus fuerzas. Y probablemente si yo les pregunto a ustedes, si ustedes quieren permanecer en Dios, quieren permanecer en su palabra hasta el final, ¿ustedes qué me responderían? ¿Quieren eso? Amén, sí. Pero ahora, si yo les pregunto si efectivamente lo van a hacer, si efectivamente van a estar con Dios hasta el final, probablemente haya más de alguna duda. Es como decir, hoy día estoy bien, pero mañana no sé. O quiero estar bien, pero no sé, solamente Dios lo sabe. Quizás caiga. Pero el domingo pasado veíamos que el Espíritu Santo permanece ahí, permanece acá en nosotros, no nos abandona, no nos deja tirados. Y la palabra de Dios lo confirma, dice eso. Pero noten esto, atención, que Dios no permanece en nosotros porque nosotros permanecemos en Él, sino que nosotros permanecemos en Él porque Él permanece en nosotros. Miren, lo voy a repetir. Dios no permanece en nosotros porque nosotros permanecemos en Él, no, sino que Él permanece en nosotros. No, sino que nosotros permanecemos en Él porque Él está en nosotros. Y existe un llamado a permanecer ahí, y eso es para que disfrutemos esta realidad, para que lo disfrutemos esta realidad de que Él permanece ahí, para que no estemos dudando, para que estemos siempre hasta el fin y lo pongamos por obra todo lo que Él nos dice. Miren, hay una historia bien conocida en la que Jesús sana a un paralítico en Betesda y le dice, levántate, toma tu lecho, tus cosas y anda. En Juan 5:8. Jesús le dice que camine a un paralítico y lo hace. Pero esta persona camina no como una demostración de su gran esfuerzo en obedecer lo que Jesús le está mandando, sino como una demostración de que Jesús realmente lo había sanado. Y cada paso que daba era entonces un recordatorio de lo que Jesús había hecho con él. Y en cada paso Jesús se agradaba. Lo que pasa ahora es que Dios nos ha dado a nosotros vida eterna, y el Espíritu Santo nos dice eso por medio de su palabra. Ahora vivan, ahora ustedes hablen, caminen, anden conforme a esta vida eterna y permanezcan en esta vida eterna. Esa es la instrucción. Si Jesús nos dice que permanezcamos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer. Y si no me siento capaz, ¿qué hago? El Espíritu Santo permanece ahí y nos guía y no nos abandona. Cada día que permanecemos es una pequeña demostración de que Él es fiel y que Él permanece con nosotros y tenemos la seguridad de que no se va a ir. Y cada día que permanecemos, Dios se agrada en eso. Y el mandato es a que nosotros permanezcamos para que Dios se agrade en el hecho de que le estamos obedeciendo. Miren, al hombre paralítico se le entregó esta instrucción: toma tu lecho y anda, levántate. Y él obedeció, aunque todo era gracias a Dios, pero obedeció para mostrar obediencia. Permanezca. O podríamos decir, es imposible que yo permanezca, soy tan inconstante, soy infiel. Es una pérdida de tiempo siquiera intentarlo. Es algo que no puedo hacer, pero obedecemos a este mandato para manifestar que creemos en que Él sí puede hacer que nosotros permanezcamos. Él sí nos guarda y que también queremos obedecer ahora a nuestro Señor para darle gloria a su nombre. Él hace todo finalmente y lo hace por su Espíritu, pero nosotros permanecemos en esa actitud de obediencia. Como un padre, yo mencionaba la otra vez el padre que le estaba enseñando a su hijo a escribir y le tomaba la mano para hacer la letra A, pero imaginen el hijo que está ahí, el padre le toma la mano y le dice, saca la mano, no quiero. Eso no sirve. Yo no puedo obligar a mi hijo a que escriba así. No, finalmente él lo tiene que hacer. No somos marionetas. Nosotros lo hacemos gracias a la obra de Dios
en nosotros, Dios con nosotros y Dios por nosotros. Y para esto Dios usa su palabra para que sepamos lo que ahora por su poder tenemos y podemos ahora obedecer. Y usa su palabra para que sepamos también lo que ahora por su poder tenemos que evitar hacer. Y así podríamos también entender ahora lo que dice Filipenses 2, 12 y 13. Miren, vayamos allá a Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bien, entonces tengo que esforzarme a hacer cosas para permanecer ahí, si no voy a caer. Pero después dice, porque Dios es el que produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Finalmente Dios es el merecedor de toda la gloria por eso. Bien, entonces la pregunta ahora es, ¿hasta cuándo tenemos que seguir en esta permanencia? Y la respuesta es, hasta que Él se manifieste, hasta ese momento. El versículo 28 continúa diciendo, ahí en 1 de Juan 2, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Hasta ese momento. Algunos lo podrían entender como el momento en que seremos arrebatados, hablando de los tiempos futuros, y luego viene el momento en que recibimos la recompensa por nuestras obras, y luego de 7 años de sufrimiento acá en la tierra, donde no estamos nosotros, viene la venida de Jesús a la tierra, Él pone su pie en la tierra, y comienza un reinado de 1000 años, y luego la eternidad. Otros lo pueden ver como que el Señor viene y entonces comienza la eternidad, todo más rápido. Nosotros acá en esta iglesia creemos que la Biblia enseña la primera opción, la que tiene más etapas. No porque nos gusta complicarnos la vida, sino porque entendemos que la Biblia habla así, habla eso. Y el término técnico para eso, aunque puede sonar un poquito complicado, es escatología pretribulacional dispensacionalista. Ya, si no me entendieron, básicamente, me explico, significa que creemos que habrá un periodo de 7 años llamado gran tribulación o tribulación simplemente, y luego un periodo literal de 1000 años de un reinado de Jesucristo acá en la tierra. Pero que antes de que suceda todo eso, los creyentes serán llevados, raptados, aunque creo que el término correcto es arrebatados, al cielo, para estar para siempre con el Señor. Escatología, que fue lo que dije, significa el estudio de las cosas venideras, las cosas futuras. Pretribulacional significa que es antes de la tribulación, antes de 7 años. Va a ocurrir eso. Y dispensacionalista se refiere a que creemos en esas series de etapas en las que Dios se está tratando con el hombre, como el milenio, por ejemplo. Pero más allá de ponerme a hablar de eso ahora, el asunto es que el regreso de Cristo es inminente. Él viene, el Señor viene y cada día falta menos para eso. Y entonces la actitud que tenemos que tener es estar velando, es estar esperando ese momento, y la forma de esperar es permanecer fiel a Dios hasta tu muerte o hasta que Cristo regrese. En 1 Timoteo 6:14 dice que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, sin ninguna mancha, sin ninguna cosa ahí en contra de eso, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegue ese momento, hermanos, nuestra lucha con el pecado, con la inconstancia, con el tema de que no permanezco y me cuesta, lo que sea va a desaparecer. Ya no vamos a tener esas luchas, porque ya no estaremos en la misma condición. Primera de Juan 3, capítulo 2, ahí un poquito más adelante, lo vamos a ver el próximo domingo. Dice esto: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Miren, nuestra meta en esta vida es ser cada vez más parecidos a Jesucristo. Esa es nuestra meta. Pero cuando Cristo regrese y nosotros seamos arrebatados para estar para siempre con Él, como dice 1 Tesalonicenses 4:17, en ese momento Él conformará a cada uno de nosotros a su imagen y terminará el trabajo. Pero desde ya, como dice el versículo que acabamos de leer,
ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, pero va a llegar el momento en el que seremos semejantes a Él. Ya somos hijos de Dios, tenemos esa seguridad, pero aún no somos semejantes en todo a Él. Aún caemos en pecado. ¿Quién acá no tiene pecado? Miren, eso es lo que dice 1 Corintios 15, 51. Miren, busquemos ahí 1 Corintios 15, 51. El largo 1 Corintios 15. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario en el 53 que esto corruptible, esto inclinado al pecado también, a la muerte, se vista de incorrupción, de no pecado, de vida eterna. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No que seremos dioses, como algunos otros enseñan, pero sí que seremos sin pecado, fieles adoradores de aquel que sí es Dios, y estaremos sin mancha delante de Él. Entonces, miren, esta es la situación. El Señor viene por nosotros. Seremos semejantes a Él en ese momento. Pero ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud con la que vamos a esperar ahora? Podríamos decir quizás es que no sé si he sido muy bueno, quizás no soy digno. Pero recuerda que Él viene a buscar a los que murió por ellos, para que ellos fueran salvos por Él. Pero no sé si me pueden mutear, que voy a toser un poco. Perdón. Él viene a buscar a los que murió por ellos, porque Él es el único digno de derramar su sangre y que efectivamente esa sangre derramada sirva para darnos vida eterna. El Señor no viene a buscar a los que creen que pueden ser salvos por su propia dignidad sin necesitar la cruz de Cristo, sin necesitarlo a Él, sino a los que creen en Él, que Él es el Salvador. Y si no crees en Él, tal vez este sea el mejor momento para empezar a hacerlo. O quizás tu actitud es la de que aún no has acumulado suficientes buenas obras. Aún no estoy listo, falta todavía. Entonces comienza a hacerlas y sigue haciéndolas. Pero eso no hará que Él te ame más o que Él te ame menos. Y además también hazte esta pregunta, ¿para qué quieres acumular buenas obras? ¿Para qué? ¿Para jactarte de ellas o para agradar a Dios? Al final lo que Dios va a probar va a ser tu corazón, tu fe, al momento de hacer esas obras. ¿Por qué la estabas haciendo? ¿Hacías esto, Guido? ¿Estabas predicando para jactarte o estabas predicando para obtener algo a cambio? Todo lo que ustedes hacen para el Señor, ¿para qué lo hacen? ¿Para jactarse de lo que hicieron? ¿Para tener una corona después? ¿O lo hacen para agradar a Dios y esa corona finalmente rendírsela a Dios? ¿Para qué lo hacen? O quizás tu actitud es esta: aún no le he predicado a todos los que tengo que predicarle. Entonces comienza a predicarles. Pero la actitud correcta para esperar es estar trabajando para Él, velando en Él, pero también esperando con confianza, como el estudiante que terminó su carrera y sabe que el día de la ceremonia él va a recibir un diploma. Y no está dudando si el diploma se lo van a dar, o quizás diga, no te lo vamos a dar. No, él está seguro, ya es suyo, solamente falta recibirlo. De esta misma forma, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Ya está ahí. La cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida. Por eso. Así que lo que esperamos es algo que vamos a celebrar. No es algo por lo que nos van a regañar o nos van a humillar. No es eso. La Biblia dice en Tito 2:13 que tenemos que estar aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador,
¿Quién? ¿Quién es nuestro Dios y Salvador? Nuestro Señor Jesucristo. Jesús. Así que estamos aguardando la esperanza feliz. Un niño puede esperar ansioso el día en que le canten cumpleaños feliz, pero espera feliz. No espera así como, oh, mi cumpleaños, qué fastidio. No, espera alegre. Y cuanto más nosotros, viéndolo a ese niño, nosotros deberíamos más todavía esperar alegres el momento de ese arrebatamiento, el momento en que el Señor venga, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Felices. Porque en ese momento la salvación por la que damos gracias, la salvación por la que cantamos, será una realidad. Ya no es algo que seremos salvos, pero ahora estamos acá, todavía no tenemos la salvación, sin embargo, no obstante, empero, no sé, no, vamos a estar en medio de la salvación. No habrá ningún pero ya. Vamos a estar con el Señor para siempre. Y finalmente todo esto es un tema de fe. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Lo creemos? Jesús murió por los pecadores. ¿Lo creemos? Jesús resucitó el tercer día. ¿Lo crees? Jesús ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Lo creemos, hermanos? Amén. Amén. Jesús dijo que volverá por nosotros. Él lo dijo. ¿Lo creemos? Amén. Él lo hace. Él lo hace. Nosotros lo creemos. Por eso nuestro texto en 1 de Juan 2:28 dice, tengamos confianza. Y muchas veces nosotros hacemos autoexámenes. Hermanos, hagamos un autoexamen de nuestra vida. ¿Y qué evaluamos? Evaluamos nuestras obras, evaluamos nuestra forma en la que administramos lo que Dios nos da, evaluamos cómo estamos luchando con el pecado, pero por lo general examinamos nuestras obras, lo cual no está mal. Pero el llamado hoy tiene que ser a examinar lo que estamos creyendo. ¿Tenemos realmente seguridad en que Jesucristo regresará? Esa es la pregunta. Cada uno tiene que respondérsela. Acá no te vamos a enseñar a ser más seguro de ti mismo. No sé si quizás viniste por eso, para tener más confianza en ti mismo, mejor autoestima. Perdón, pero la palabra nos está enseñando a tener más confianza en Él, a confiar en Él. Podríamos tener confianza en lo que los políticos pueden hacer por nosotros, o tener confianza en lo que la economía puede llegar a hacer, o tener confianza en que tu salud será siempre tan buena como lo es ahora, o que tus habilidades te permitirán hacer todo lo que te propongas. Pero para nosotros esas cosas pasan, se van, pasan. Un día están, al otro día no sé. Son incertezas. Pero si mi confianza está en Jesús, es distinto. Y creo en Jesús y en sus palabras, y Él dijo que resucitaría y lo hizo. Y yo creo que Él dijo que va a volver y lo hará, lo va a hacer. Confiemos, confía en Él. Eso no quiere decir que vamos a empezar entonces a hacer toda clase de pecado y vamos a vivir como si nada, como nos dé la gana. Porque ahora Jesús es nuestro Señor. No solo nuestro Salvador, es nuestro Señor. Ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos siervos de Jesucristo. Romanos 6:22 dice esto, mas ahora habéis sido libertados, tenemos libertad. Habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ojo ahí, no es una libertad de todo aspecto, no, somos liberados de esto para ser ahora siervos de Dios y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y Colosenses 1:21 dice esto, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos a ustedes y sin mancha a ustedes, irreprensibles ustedes delante de Él. Y luego el versículo 23 dice, no dice que tenemos que tener confianza en que hagamos lo que queramos, sino que dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe.
y sin moveros, firmes ahí en la esperanza del Evangelio que habéis oído. En eso, permanece. Nuevamente, nuestra confianza tiene que estar en Jesús, pero permanecer siguiendo a Jesús. Hay algunos cristianos que son inseguros, que creen que su salvación se pierde y están trabajando incansablemente para que no se pierda, para que siga ahí. Y bien, ellos aman al Señor. Y yo los amo a ellos. Ellos buscan a Dios, aunque no ven claramente lo que dice Romanos 8:1, que dice ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Nada nos va a separar de Él. Pero hay otros que solamente confían en Jesús, pero no lo siguen. Ahí la historia es distinta. Ellos se tragaron el cuento de que lo único que tenías que hacer era repetir una oración o venir a bautizarte, no sé, y luego ya estaba todo asegurado. No que eso estuviera mal. Pero ignoraban la segunda parte de Romanos 8:1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces hay algunos que solamente se aferran a la primera mitad del versículo, hay otros que solamente se aferran a la segunda mitad de este versículo. Hermanos, la Biblia entera. Hay otros que en verdad están muy alejados de todo lo que nos dice la palabra, pero realmente aquellos que creen en lo que Jesús hizo, por más que crean que lo van a perder, que no creo que esté bien, pero por más que crean eso, yo creo que son salvos y los veremos en el cielo. Pero el problema es que ellos no se gozan ahora, no tienen la misma tranquilidad y la misma seguridad que nosotros podemos tener en Jesús, no porque seamos mejores, pero sí creo que la palabra nos está diciendo que tengamos confianza. Así que ahora podemos permanecer en Cristo sabiendo que tenemos seguridad en Él y gozarnos. Miren, eso nos dice 1 de Juan 3:19. Y en esto conocemos, 1 de Juan 3:19 acá, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor seguridad. Pero mayor que nuestros sentimientos, mayor que lo que sientes, o que nuestra inseguridad o seguridad, es la realidad de lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer. El versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. El asunto de tener seguridad en Cristo para cuando regrese no depende de nuestro sentimiento de seguridad, depende de la realidad de seguridad que tenemos. ¿Me explico? La confianza que tenemos en que el sol va a salir cada mañana viene de una realidad que no depende de la intensidad con la que creas. Y si comienzas a dudar de que el sol va a salir mañana, eso no cambia los hechos. No porque pierdas la fe en que el sol va a salir, va a dejar de salir. El sol va a salir igual. De la misma forma, si creemos que Jesús es el Señor y es nuestro Salvador, de todo corazón somos hechos hijos de Dios. Y Él vendrá por nosotros y estaremos para siempre con Él. Pero si crees que Él te podría rechazar porque eres indigno, la realidad no cambia. Si crees en Él, el Señor vendrá y te tomará. Solo que no tienes ahora esa seguridad. El problema está en cuando tu confianza en Jesús es solamente un abuso, una burla de lo que Él ha hecho. Y Él en verdad no es tu Señor. Por más confianza que tengas, que dices tener, Él no te tomará, no te engañes. Por eso nuestro texto dice que tenemos que permanecer en Él para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y eso es una realidad muy diferente. Aquel que dice que cree en Jesucristo pero con sus hechos lo niega, es como aquellos de los que el mismo Jesús, el Señor Jesús, dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, como manifestación de lo que Dios ha hecho ya. Ellos decían que hacían cosas buenas, pero en verdad en su vida eran hacedores de maldad, lo dijo Jesús. Así que tengamos confianza en Él, pero no sea que nuestra confianza se limite a solamente eso, y no a una vida de adoración.
una vida de amor a los hermanos, de permanecer en su palabra. Es como que yo estuviera delante de un cadáver y dijera que está vivo, pero no se mueve, no habla, ni siquiera respira. Algo no calza. O como que yo dijera que yo me autopercibo cristiano, pero no oro, no sigo a Jesús, no amo a mis hermanos, no hago nada, vivo en pecado. Algo no calza. No nos engañemos, porque la Biblia habla sobre ese momento. Pero miren, ordenemos un poco las ideas. Tenemos un llamado a permanecer en Él hasta que Él se manifieste. Bien. Y también tenemos este llamado a permanecer para que tengamos confianza en aquel día. Y ahora vemos que también tenemos que permanecer para que no nos alejemos de Él avergonzados en su venida. Si estudiamos el texto griego, que no lo tengo acá en mis manos, en el que fue escrito Primera de Juan, que fue escrito en griego por si acaso, griego koiné, veremos que la venida acá es un tiempo distinto que el tiempo de la manifestación, lo que se había mencionado antes, y que es primero la manifestación y luego esta venida, al menos en este versículo. Para que se entienda, es como decir esto para un trabajador, para que cuando llegue fin de año, podríamos decir, sobre todo los profesores, tengamos confianza en nuestros trabajos y no nos alejemos avergonzados de nuestros jefes cuando llegue la fecha de los despidos. Hay un periodo que se llama fin de año, que puede ser quizá un mes, puede ser quizá un día, pero eso depende del contexto. ¿A qué te refieres con eso? Pero dentro de ese periodo hay otro evento que sería la fecha de los despidos. Dentro de fin de año está ese periodo, que no es agradable. Pero entonces acá hay un periodo que comienza con esa primera manifestación de Cristo en el arrebatamiento, pero que dentro de todo ese periodo que comienza ahí, con esa manifestación, hay otro que se llama el momento de su venida, en el que algunos se alejarán avergonzados, que es cuando el Señor viene a la tierra, pone su pie en la tierra, pero ya no para rescatarnos, ya no viene relacionado con eso, ya no viene para llevarnos con Él, eso ya lo hizo, sino que para bajar a la tierra y establecer su reino acá. Son cosas complicadas, pero el texto nos habla de su venida. Y este momento de la venida es el momento que comienza con lo que describe Apocalipsis 1.7. Apocalipsis 1.7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, hablando de todos los que lo rechazaron, harán lamentación por él. Sí, dice ahí el mismo Juan. Amén. Y es algo que estaba profetizado desde mucho antes. Por ejemplo, Zacarías 14, de los versículos 1 al 5, y hay otros pasajes también del Antiguo Testamento que hablan de ese momento en que el Señor viene a la tierra. De nuevo, ya no nos encontramos con Él en los cielos, sino que ahora viene acá. Pero dentro de todo ese grupo que hará lamentación, habrán algunos que quizás digan, oye, pero si yo iba a la iglesia siempre, pero su confianza estaba en la iglesia, en las bancas, en las sillas, ahí, no en Jesús. O quizás llega otro y diga, oye, pero si yo cumplí todos los pasos que había que seguir para estar bien con Dios, me bauticé, hice esto, otro, bien, pero su confianza estaba en sus obras, no en Jesús, nunca en Jesús. Y estarán en el mismo grupo de todos aquellos que derechamente ya rechazaron, de aquellos que ya pisotearon a Jesús, con todo su ser. Estos sufrirán lo que acá se llama ser avergonzado. ¿Qué es la idea? No es como de burlarse de alguien, no, sino que es la idea de alguien que está desnudo y que busca desesperadamente con qué cubrirse. Esa es la idea de alguien avergonzado, alguien que quiere taparse. Y en aquel día, muchos buscarán vestirse con las vestiduras de Jesús, pero ya va a ser demasiado tarde. Porque vivieron toda su vida como enemigos de la cruz en Cristo y solamente pensaban en lo terrenal, lo de este mundo, lejos de Dios. No estaban ni ahí con Dios. Y quizás su esposa era creyente,
pero ellos simplemente despreciaron a Jesús, teniendo ahí el mensaje al lado. Quizás sus papás eran creyentes, pero ellos vivieron rechazando a Jesús y en aquel día serán rechazados. Eso se llama justicia. Y es lo que habla Marcos 8:38, cuando dice: pero el que se avergonzare de mí ahora y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En otras palabras, serán condenados. Lo dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y lo mismo también lo dice después el mismo Señor Jesús en Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A eso se refiere con vergüenza. Y el mismo libro de Juan enseña que los que hicieron lo bueno son los que creyeron primeramente en Jesucristo y luego, como consecuencia de esa fe, comenzaron a hacer lo bueno, para vivir para Jesús. Y los que hicieron lo malo son los que rechazaron a Jesús y luego, como manifestación de ese rechazo, en verdad desde mucho antes, desde siempre, siguieron en tinieblas y siguieron en su pecado y siguieron en su rechazo a Dios. Así que la forma de salvarnos de esta condenación, ¿cuál es? No es solamente perseverar, sino que primero haber nacido de nuevo. Ese es el primer paso. No podemos perseverar si no hemos nacido de nuevo, para que ahora podamos vivir para Cristo. Porque no puede caminar aquel que nunca ha nacido. No puede hablar aquel que nunca ha nacido. El versículo 29 dice: si sabéis que Él es justo, hablando de Jesucristo, de su vida de obediencia, de justicia, sin pecado, sabed también que todo el que hace justicia es, ¿qué cosa? Nacido de Él. Y lo que está pasando acá es que se menciona primero el efecto y luego la causa. Nuevamente, es como decir, ustedes saben que todo el que respira o el que camina es porque en un momento nació. Es un asunto de lógica. Pero acá se lleva al terreno espiritual, al terreno de Dios. El que vive para Dios es porque en algún momento nació de Dios. Así que repasemos nuevamente. Vimos que somos llamados a permanecer en Él, que eso lo debemos llevar hasta el momento de su manifestación, y que tenemos que permanecer en Cristo para tener confianza en Él primeramente, y también para que cuando llegue el momento del arrebatamiento o de nuestra muerte, tengamos confianza, estemos tranquilos en Él. Y también tenemos que permanecer en Él para que no seamos avergonzados en el día del juicio, si es que realmente nunca hemos creído. Es decir, condenados eternamente por tener una falsa seguridad. Creías que estaban bien con Dios, pero en verdad tu fe no estaba en Jesús. Pero ahora vamos a ver que permanecemos en Él como efecto natural, como consecuencia lógica de haber primeramente nacido de nuevo. Miren, Cristo murió para transformar a los pecadores, no para que te quedes ahí, no para que sigas en eso, no para dejarlos en el mismo estado. Y así como Dios es un Dios de amor, también tenemos que manifestar el amor que Él nos da. Por eso, primera de Juan 3:10, dice ahí en nuestro texto un poco más adelante: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Notan la diferencia y el contraste? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque si nos negamos a obedecer a Dios, es porque no hemos nacido de nuevo. Y podemos mencionar muchísimos textos más sobre esto, tanto de la obra del Padre, del Hijo, y sobre todo de la regeneración, el lavamiento, la renovación del Espíritu Santo. Pero hasta acá la conclusión ya parece repetida, para aquellos que hemos escuchado este mensaje una y otra vez, pero no para aquellos que aún no conocen la nueva vida que podemos tener en Jesucristo. No era algo tan lógico, no era algo tan común para Nicodemo, por ejemplo,
que Jesús le dice inmediatamente ahí en Juan 3, tú tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y Nicodemo en Juan 3:9 pregunta, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Y Jesús responde, oye, pero ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y entonces Jesús comienza a decir una y otra vez, tienes que creer. Tienes que creer. Y lo dice de muchas formas, tienes que creer. Y nosotros sabemos ahora que eso es obra del Espíritu Santo. Finalmente Él es el que hace que creas. Y Él es el que abre nuestros ojos para que podamos creer. Pero nuestro llamado, cuando tú haces un llamado a otra persona a ir a Jesús, no le dices que tiene que nacer de nuevo. Lo llamas a creer. Cree en esto. A los que ya creen, les decimos, a los que ya son hijos de Dios, permanezcan en la fe. Pero los que no creen todavía, el mensaje es claro, crean. ¿Cómo van a permanecer en la fe si primeramente no han creído? Crean ustedes que Jesús murió por los pecadores. Y crean que también ustedes son pecadores. Crean que esa muerte en la cruz fue un precio suficiente. Ya está consumado, está listo para salvar sus vidas. Crean en que Jesús, después del tercer día, venció la muerte. Jesús murió por los pecadores, arrepiéntanse y crean en el Evangelio de Jesucristo. Dejen toda su vida, esa es la invitación, dejen su vida alejada de Dios y vayan a Él. Y el único camino para llegar a Dios es Jesucristo, Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El mismo que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando ahí, en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y esa muerte de cruz es la que predicamos ahora, y la que tienes que predicar, o la que tienes que creer primeramente, porque no era la muerte de un simple y sencillo ser humano. Era la muerte de alguien que valía más que toda la humanidad, valía más que todo el mundo junto. El Señor de toda la creación dando su vida por aquellos que lo habían rechazado. El Salvador, el Mesías prometido, este Mesías en quien todo Israel ponía su esperanza, pero que fue rechazado en ese momento por su pueblo, para que ahora todo el mundo y nosotros acá en Chile podamos creer en Él. Y no le rogamos a aquellos que no son hijos de Dios, nazcan de nuevo, le rogamos que nazcan de nuevo, no decimos eso, le rogamos que crean, porque el Señor viene. Él viene, se acerca, ya viene ese momento. Crean para que no se alejen avergonzados, no como quien realmente puede huir, sino como aquel que ya ha sido condenado. Y no por miedo, sino que para estar para siempre con Él y gozarse en esa salvación de vida eterna, porque es bueno, porque nos conviene, porque agrada a Dios, porque para eso estamos diseñados. Primera de Juan 5:1 dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Pongan su fe en Jesucristo. Y una vez ahí permanezcan en Él y ámenlo a Él y amen a sus hermanos porque ahora son hechos hijos de Dios, pero hay otros que también. Hay hermanos ahora, no están solos. Y entonces cuando el Señor venga, tengan confianza de que no han sido condenados. Ya no hay condenación, porque el que no permanece en Cristo, sino que se avergüenza de Él, finalmente el Señor también se avergonzará de Él. Y permanezcan en Él, porque eso es lo que tiene que hacer todo aquel que es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque Él es justo. Y si Él es justo, andemos como Él anduvo.
Si Él es obediente, sigamos esa obediencia. Si Él es santo, seamos santos. Si Él es amor, amemos. Hermanos, oremos ahora por estas cosas, para que primeramente veamos como una realidad el hecho de que Jesús murió por nosotros, para salvarnos, y para que amemos eso, y para que sigamos en eso. Mañana sigue en eso, sigue amando, sigue buscando. La semana que viene, el mes, el año, toda tu vida. Oremos, hermanos, para que permanezcamos gozándonos, disfrutando esa fe y esta vida que tenemos solamente en Cristo Jesús. Amado Dios, gracias, Padre, porque tú nos has salvado, nos has dado vida eterna, Señor, y nos haces esta invitación ahora a disfrutar esto, a disfrutar esta realidad de lo que tú ya has hecho, de lo que tú ya has pagado. Señor, abre nuestros ojos para que veamos con plenitud todo lo que tú has hecho y lo que tú puedes hacer también. Y que nos animes, Señor, a permanecer, que nos exhortemos, nos alentemos siempre a estar juntos, a permanecer en todas las cosas unidos y unidos a ti primeramente. Que ese sea nuestro centro, el amor que tenemos que tener y permanecer en eso para gloria tuya. Padre, yo te pido por cada uno de los que están acá, sobre todo por aquellos que no han creído, que tú obres en ellos, Señor, que ellos crean, Señor, que abras sus ojos para que se arrepientan de su pecado, porque ahora es el momento, Señor, en el que tú nos llamas a esa vida eterna. Señor, ahora es el momento, y te ruego por aquellos que ya hemos creído, para que no flaqueemos, para que no despreciemos esta fe, para que amemos siempre tu venida, Señor. Tú vienes, Señor, y por sobre cualquier cosa amamos esa venida. Y te amamos a ti, Señor. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.